Buenos días, mi nombre es Noraelia Flores Treviño. Vamos a realizar la práctica del Laboratorio de Biología Celular número 4, que es la correspondiente a observación de células procariontes. El objetivo de nuestra práctica sería reconocer las características morfológicas de una célula procarionte para que le permita relacionar la información con la teoría de la evolución celular. Primeramente, vamos a observar un video para recordar las características de las células procariontes. En primer lugar, debéis entender qué significa procariota, y como siempre en estos casos, debemos atender a la etimología de la palabra. Pro es un prefijo griego que significa antes, mientras que carion, también de origen griego, significa núcleo, así que procariota significa antes del núcleo. Como contraste, eucariota tiene el prefijo griego eu, que significa bueno, verdadero, con lo que el significado de eucariota es con un verdadero núcleo. Y esto es así porque las procariotas son células sin núcleo que se originaron hace unos 3.800 millones de años, mientras que las células que sí presentan núcleo, las eucariotas, solo existen en nuestro planeta desde hace unos 2.000 millones de años. Así pues, las primeras células que aparecieron en la Tierra en el momento en que se originó la vida eran procariotas, es decir, eran bacterias que no tenían núcleo. Los descendientes de aquellas primeras bacterias pertenecen al grupo de las arqueobacterias. Además, también son procariotas los grupos de eubacterias y cianobacterias, todos ellos pertenecientes al reino Moneras, formado por seres vivos unicelulares que carecen de núcleo. Las células procariotas son pequeñas. Su tamaño suele ser menor a las 10 micras, es decir, si pusiéramos 100 bacterias alineadas una detrás de otra, su longitud total sería de 1 milímetro. Son células más pequeñas que las eucariotas, las cuales pueden llegar a medir unas 100 micras. En cuanto a su forma, las bacterias pueden ser alargadas, con una forma que a mí me recuerda a un minion, y entonces se llaman bacilos. O pueden ser esféricas, en cuyo caso se llaman cocos, pueden ser espirales y los llamamos espirilos, o con forma de coma, en cuyo caso serán vibrios. En todos los casos son organismos unicelulares, es decir, formados por una sola célula, aunque, como vemos en la imagen, algunas especies pueden formar colonias, es decir, que las bacterias viven todas juntas, pero siguen siendo organismos independientes. Este es un buen momento para repasar lo que hemos aprendido. Las bacterias presentan células procariotas. Son seres vivos unicelulares de pequeño tamaño que carecen de núcleo. Vamos ahora a comentar el resto de características de una célula procariota, viendo su estructura desde fuera hacia adentro. En primer lugar, algunas bacterias, aunque no todas, pueden presentar una cápsula bacteriana localizada exteriormente, una capa rígida de polisacáridos que les protege y les facilita su adhesión a otras células. A continuación, podemos observar la pared celular, una capa resistente que se encuentra por fuera de la membrana, que también protege a la célula, ya que evita que pierda nutrientes y otras sustancias importantes para la bacteria. Recuerda que las células vegetales también tenían una pared celular externa, si bien su composición es diferente. La pared de las células procariotas está hecha de una sustancia denominada peptidoglucano, mientras que la de las células vegetales es de celulosa. Después, la membrana plasmática, que regula la entrada y salida de sustancias a la célula. La membrana puede tener unas finas prolongaciones denominadas pelos, pili o fimbrias, utilizadas para la comunicación. Por último, algunas bacterias pueden presentar flagelos, que utilizan para desplazarse. El interior de la célula está relleno de un líquido gelatinoso, en el cual puede haber inclusiones de materiales de reserva o de desecho, pero el citoplasma no presenta orgánulos rodeados de membrana, como el retículo, lisosomas o aparato de Golgi, y tampoco presenta citoesqueleto. El único orgánulo presente en el citoplasma de las células procariotas son los ribosomas, que utilizan para sintetizar las proteínas. En cuanto al material genético, presentan una molécula de ADN circular, muy plegada, que se encuentra dispersa por el citoplasma,
sin estar protegida dentro de un núcleo. Es decir, aunque presentan ADN, no tienen núcleo. Si bien a la zona en la que se encuentra el ADN, en algunos textos la denominarán nucleoide. En ocasiones, pueden presentar otras pequeñas moléculas de ADN circular, denominadas plásmidos. Así pues, vamos a resumir ahora las diferencias entre las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas tienen un tamaño más pequeño. Son siempre unicelulares. Algunas bacterias pueden tener una cápsula que las envuelve y en su citoplasma no hay orgánulos rodeados de membrana ni citoesqueleto. Y lo más importante, las células procariotas no presentan núcleo. Los materiales que necesitamos para esta práctica de observación de células procariontes son los siguientes. Necesitamos un microscopio, necesitamos palillos de dientes o abatelenguas, portaobjetos, que los tenemos aquí, cubreobjetos, un mechero de alcohol y colorante azul de metileno. Para poder realizar un frotis de epitelio bucal, primeramente, con un palillo de dientes o un abatelenguas, frotamos suavemente el interior de la mejilla en una sola dirección, separando el palillo después de cada movimiento. Aunque no se vea el material en el palillo, lo extendemos con un movimiento circular sobre el portaobjetos limpio. Posteriormente, lo fijamos al calor pasando sobre la llama de un mechero rápidamente, de tal manera que no se vaya a quemar, o sea, en cuanto la muestra esté seca. A continuación, colocamos unas gotas de colorante hasta cubrir toda la muestra y la dejamos secar 3 minutos. Colocamos un portaobjetos encima y observamos con el microscopio con el objetivo de menor a mayor aumento. Con esto terminamos nuestra práctica número 4, que fue observación de células procariontes. Muchas gracias por su atención.